بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita seguir aprendiendo de todo lo beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán: Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Di, ¿acaso son iguales aquellos que saben que aquellos que no? Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fid din. A quien Allah le desea el bien, le hace comprender el din. Y dijo también Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Quien emprende un camino en búsqueda del conocimiento, Allah alabado sea, le facilitará un camino hacia el paraíso. Bienvenidos hermanos y hermanas a una clase más, una transmisión más de nuestras clases de fiqh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En nuestra clase anterior había mencionado que íbamos a hacer una pausa con respecto a nuestras clases del fiqh siyam, el fiqh del ayuno, e íbamos a empezar el día de hoy con el fiqh de la peregrinación. Y esto debido a que estamos en la temporada de la peregrinación. Estamos ya a pocos días de que empiece el quinto pilar del Islam, la peregrinación a la mezquita sagrada o a la ciudad sagrada en la Meca. Entonces, aprovechando esta temporada, vamos a empezar el día de hoy con lo que es el fiqh el hajj, el fiqh de la peregrinación. Bien, empezando con lo que es la peregrinación en sí, vamos a hablar hoy sobre la definición de lo que es la peregrinación, a qué se refiere con hajj, cuál es la condición de esta peregrinación en la Sharia, en la legislación islámica, cuáles son las virtudes además de este quinto pilar del Islam. La peregrinación, y para que nos vayamos acostumbrando en árabe, hajj. El hajj es un acto de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala que consiste en el cumplimiento de los ritos de la peregrinación, ¿sí? Que consiste en el cumplimiento de los ritos de la peregrinación a la Meca, ¿sí? De acuerdo a lo establecido en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y que debe realizarse en un tiempo específico, ¿sí? Repito, la peregrinación, el hajj, es un acto de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. A través de la peregrinación, el creyente cumple un acto de adoración a su Señor. A través de la peregrinación, el creyente cumple un acto de obediencia a los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, el hajj es un acto de adoración a Allah que consiste en el cumplimiento de los ritos de la peregrinación, ya que dentro de la peregrinación hay distintos ritos que el peregrino debe cumplir, ¿sí? En el cumplimiento de los ritos de la peregrinación a la ciudad sagrada de la Meca. No digo la mezquita sagrada porque el hajj, los ritos del hajj no se realizan todos dentro de la mezquita sagrada.
pero sí dentro de la ciudad sagrada de la Meca. Y es que durante el Hajj hay que visitar los valles de Mina, los valles de Arafat, el valle de Muzdalifa y así, y la misma ciudad de la Meca y la mezquita de la Meca donde hay que hacer el tawaf y entre otros ritos que ya los vamos a ir explicando más adelante. ¿Sí? Entonces consiste en el cumplimiento de los ritos de la peregrinación a la Meca de acuerdo a lo establecido en la sunna por el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Y esta parte también es importante, esta condición, ya que antes de que llegue el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, los árabes hacían peregrinación a la Meca, pero la peregrinación que ellos realizaban difiere bastante de lo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam legisló dentro del Islam, ¿sí? De todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenó a través del Corán y todo lo que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos enseñó, y que debe realizarse en un tiempo específico. Allah subhanahu wa ta'ala ha dispuesto que la casa sagrada, la mezquita sagrada, sea un lugar muy honrado, ¿sí? Allah subhanahu wa ta'ala estableció a su alrededor la sagrada mezquita. Y es que está la casa sagrada, que es el Kaaba, y alrededor del Kaaba está la mezquita sagrada. Allah subhanahu wa ta'ala quiso que esta casa sagrada, que es el Kaaba, sea un lugar muy honrado, ¿sí? Un lugar muy honrado. Y alrededor de esta casa sagrada estableció la mezquita sagrada. Y alrededor de la mezquita sagrada, Allah subhanahu wa ta'ala dispuso la ciudad de la Meca, la ciudad de Makka al-Mukarramah, ¿sí? La ciudad de, o en español conocida como la Meca, ¿sí? Y a esta ciudad Allah subhanahu wa ta'ala la ubicó dentro del haram, dentro del recinto sagrado. Fíjense, ahí está la casa sagrada, la mezquita sagrada, la ciudad de la Meca, la ciudad como tal, y está el recinto sagrado, ¿sí? Ahora, el recinto sagrado el recinto sagrado es lo que comúnmente se llama el haram. Cuando uno llega a esos lugares, dicen, voy a ir al haram, al recinto sagrado, ¿no? O a la mezquita en específico, ¿sí? Entonces, el recinto sagrado se encuentra delimitado por los mawaqit. Alrededor de la ciudad de la Meca, en distintas direcciones, existen unos puntos geográficos, unos límites geográficos, y a estos en árabe se les llama mawaqit, o en su singular miqat, estación, límite, ¿sí? Ahora, estos están situados dentro de la península árabe. Todo esto evidencia cómo es que Allah subhanahu wa ta'ala ha honrado, ha agraciado y ha bendecido a su casa sagrada. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el sagrado Corán: ciertamente la primera casa erigida para los hombres es la de Bakka. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el sagrado Corán: por cierto que la primera casa erigida para los hombres es la de Bakka, y se refiere al Kaaba, ¿sí? En ella hay bendición y guía para la humanidad. También signos evidentes. Entre ellos está la estación de Ibrahim, la estación de Abraham, el sitial de Abraham, ¿sí? Quien ingrese en ella estará a salvo, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Y continúa diciendo en estos versículos, dice, es una obligación para los hombres, para los seres humanos, para las personas, peregrinar a esta casa si se encuentran en condiciones de hacerlo, físicas y económicas. Cuando uno habla de condiciones, es que la persona tiene que estar en condiciones físicas y económicas. Si puede solventarse el viaje por lo menos una vez en la vida, está en la obligación de hacerlo. Si físicamente tiene la capacidad económica y tiene la capacidad física, debe hacerlo. Está en la obligación de cumplir con la peregrinación por lo menos una vez en la vida, ¿sí? Y Allah subhanahu wa ta'ala continúa diciendo en el ayah: y quien niegue lo que Allah ha prescrito, sepa que Allah prescinde de todas las criaturas.
Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala llama a su casa sagrada Bakka. Inna awwala baytin udiya linnasi lalladhi bi bakkatan mubaraka. ¿Sí? Allah subhanahu wa ta'ala dice, y por cierto, que la primera casa erigida para las personas es la de Bakka, el Kaaba. Bien, ¿cuál es sabiendo esto ya, sabiendo que la peregrinación consiste en el cumplimiento, el Hajj consiste en el cumplimiento de los ritos de peregrinaje, peregrinaje de acuerdo a lo establecido en la sunna por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y en un tiempo específico? ¿Sí? Sabiendo todo eso y sabiendo que Allah subhanahu wa ta'ala ha honrado a la casa sagrada, al Kaaba, ha honrado a la mezquita sagrada, ha honrado a la ciudad sagrada, ha honrado al recinto sagrado, todo eso, nos toca, nos toca conocer cuál es la sabiduría que encierra la ordenanza de la peregrinación. ¿Qué sabiduría hay detrás de la legislación de la peregrinación? Lo primero que podemos mencionar es que la peregrinación es una expresión de la hermandad y la unidad de la nación del Islam. El Hajj, hermanos y hermanas, la peregrinación es una expresión verdadera de la hermandad y de la unidad de los musulmanes. Ya que en este acto de adoración, en este rito en particular, este rito reúne a los más diversos tipos de personas, de colores, de idiomas, de nacionalidades, clases sociales, de todo. En el Hajj uno encuentra personas provenientes de Asia, de África, de América, de Oceanía, de Europa. Uno encuentra personas ricas y adineradas, otros pobres, necesitados. Uno encuentra blancos, negros, gente de raza amarilla, gente de piel cobriza, etcétera, etcétera. Y todos van a cumplir con un solo rito dedicado a un solo creador, al único creador de todo cuanto existe, cumpliendo todos al unísono el mismo rito, la misma oración, el mismo sacrificio, los mismos ritos en general de lo que es la peregrinación. Entonces, la peregrinación es donde se da una verdadera expresión de lo que es la hermandad y la unidad de la nación musulmana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, repito, porque en este rito se reúne a los más diversos tipos de personas, con sus diferentes colores, con sus diferentes idiomas, con sus diferentes nacionalidades, con sus diferentes clases sociales, y estando allí ninguno se siente superior al otro. Todos se despojan de sus riquezas, todos se despojan de sus vestimentas más lujosas, de sus mejores vestimentas, y todos visten dos prendas, en el caso de los hombres. En el caso de la mujer viste su ropa normal, donde se una ropa larga que se cubre el cabello, pero aún así, todos cumpliendo al unísono los mismos ritos de adoración para adorar al único Señor verdadero de todo cuanto existe. Bien, entonces así se destaca la esencia de la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala y la hermandad. De esta manera queda bien destacado la verdadera adoración a Allah subhanahu wa ta'ala y la hermandad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos, como dije, todos visten la misma vestimenta. Todos se orientan hacia la misma qibla, hacia la misma dirección. Cuando van a hacer sus oraciones, todos se orientan hacia la misma dirección. Todos escuchan el mismo adán y todos se someten. Todos rezan hacia la misma dirección. Todos utilizan la misma vestimenta. Todos adoran al mismo creador. Otra de las sabidurías detrás de la peregrinación es que la peregrinación es en sí es una escuela donde la persona, donde el peregrino aprende la paciencia, aprende la paciencia, recuerda
las dificultades que va a enfrentar el día del juicio final. Es decir, recuerda, es decir, reflexiona en las dificultades que le tocará enfrentar el día del juicio final. ¿Sí? Es una escuela donde disfruta la dulzura de la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Una escuela donde reconoce la magnificencia de su Señor. Una escuela donde siente la necesidad que todos los seres creados tienen de Allah subhanahu wa ta'ala. La peregrinación, hermanos y hermanas, es verdaderamente un rito donde es una antesala de lo que será el día del juicio final. Aquellas personas que han tenido la oportunidad de estar en la peregrinación saben de lo que estoy hablando. Una antesala del día del juicio final. Así como el día del juicio final todos estarán despojados de sus ropas, de sus riquezas, de sus clases sociales y de todas las diferencias que puede haber entre una y otra persona, el día del juicio final se presentarán así. De la misma manera, durante la peregrinación se presentan de la misma manera. No existen clases sociales, no existen diferencia de colores, no existe diferencia de idiomas, pues todos cumplen el salat de una misma manera. Todos se orientan hacia una misma dirección. Todos al escuchar el adán se someten y obedecen y acuden a la oración. Todos utilizan la misma vestimenta. Todos cumplen con los mismos ritos de adoración que nos ha enseñado el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y así. Todos reflexionan en la necesidad que tienen de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos reflexionan en la importancia de aprender la paciencia. Todos reflexionan en aquellas dificultades que enfrentan en la peregrinación, porque la peregrinación también implica esfuerzo. La peregrinación implica esfuerzo, implica trasladarse de un valle a otro, trasladarse de Mecca, de la Meca a Mina, trasladarse de Mina a Arafa, trasladarse de Arafa a Muzdalifa, trasladarse de Muzdalifa a Mina nuevamente y trasladarse de Mina nuevamente a la Meca, y así, y en cada uno está realizando un rito distinto, en cada uno de estos puntos realizando un rito distinto. Y ahí uno encuentra personas ancianas, jóvenes, de distintas edades, y hay realmente una necesidad. Entonces, cuando uno está realizando los ritos de la peregrinación, soportando esas dificultades, es cuando reflexiona en las dificultades que enfrentará el día del juicio final. Si bien es cierto que no se comparan unas con otras, el hecho de vivir ese rito de adoración acompañado de millones de musulmanes hace parecer que la peregrinación es casi una antesala de lo que será el día del juicio. Bien, la peregrinación también es una gran oportunidad para obtener la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué digo esto? Porque durante la peregrinación las bendiciones por las buenas acciones se multiplican. Las bendiciones por las buenas acciones se multiplican durante la peregrinación, ¿sí? Y de la misma manera los pecados son perdonados también. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión: al-umra ila al-umra kaffaratun lima bainahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah, que significa: una umra borra los pecados cometidos entre una umra y otra. Es decir, si yo realizo una umra y luego realizo otra umra, esta segunda umra me perdona los pecados menores cometidos durante una y otra. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: y el hajj al-mabrur no tiene otra recompensa más que el paraíso. El hajj al-mabrur no tiene otra recompensa más que el paraíso. Y el hajj al-mabrur es ese hajj aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala. Es ese hajj que se realiza con sinceridad, libre de discusiones, libre de pecados, libre de desobediencias, realizado tal como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo enseñó.
Entonces, la peregrinación, hermanos y hermanas, es una grandísima oportunidad para obtener la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, porque durante la peregrinación la recompensa de las buenas acciones se multiplica. Los pecados a su vez son perdonados. Durante este rito de adoración la persona se presenta ante su Señor afirmando la unicidad, afirmando el monoteísmo y reconociendo sus faltas, reconociendo sus pecados, ¿sí? Un rito de adoración durante el cual repite constantemente labbaik Allahumma labbaik, heme aquí Señor, respondiendo a tu llamado, heme aquí, labbaik la sharika laka labbaik, heme aquí Señor, adorándote solo a ti y sin asociarte nada. Innal hamda, ciertamente las alabanzas son para ti. Innal hamda, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ciertamente las alabanzas y todas las gracias que tú nos concedes son para agradecerte y reconocerte a ti. Aquí estamos presentes respondiendo a tu invocación, a tu llamado, sin asociarte nada. Un rito de adoración en el cual los peregrinos van repitiendo esta talbía, ¿sí? Durante todo el rito, o durante gran parte de estos ritos, ¿sí? Por lo menos hasta el día del Eid, ¿sí? Y en bastantes momentos. Imagínense a cerca de 2 millones de personas, o tal vez más, porque lo oficial son 2, por lo menos hasta antes de la pandemia. Oficialmente se dice que iban 2 millones o algo más, pero estoy seguro que extraoficialmente va muchísimo, el número es mucho más grande. Hay una cantidad así de personas, todas al unísono, repitiendo el monoteísmo, afirmando el monoteísmo, reconociendo las faltas de uno. El peregrino va repitiendo y reafirmando su monoteísmo y reconociendo sus faltas, reconociendo sus pecados y su impotencia para cumplir sus obligaciones como corresponde. El peregrino en ese momento es cuando reconoce que es incapaz de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala como realmente se merece. Es incapaz de cumplir a cabal medida las obligaciones que Allah subhanahu wa ta'ala le ha impuesto. Quien realiza la peregrinación, como dije hace un momento, retorna purificado de sus pecados. Porque el Hajj al-Mabrur, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, no tiene otra recompensa más que el paraíso. Dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y en otro hadith está mencionado que aquella persona que realiza la peregrinación, no discute, no comete pecados, no comete desobediencia, regresa de la peregrinación tal como el día en el que su madre lo trajo al mundo. Tal como el día en el que su madre lo trajo al mundo. Entonces, esa es la enorme recompensa que le espera al peregrino durante la peregrinación. Y esto es parte de la sabiduría por la cual Allah subhanahu wa ta'ala legisló la peregrinación, como misericordia a su siervo. Y siempre repito yo constantemente, en todas mis clases, que Allah subhanahu wa ta'ala es infinitamente misericordioso. Cada vez que termina una temporada de perdón, Él no nos cierra la puerta y nos dice espérense hasta el próximo año, no. Nos vuelve a mandar una nueva temporada de perdón, una nueva posibilidad de perdón de los pecados para que nosotros simplemente toquemos la puerta de nuestro Señor y supliquemos su perdón. Y Allah subhanahu wa ta'ala estará allí dispuesto a perdonar a aquel que busca el arrepentimiento de manera sincera. Bien, la peregrinación también nos recuerda cómo era la situación de los profetas y de los mensajeros, cómo era su devoción, cómo era su prédica, sus esfuerzos, sus modales incluso, o cómo era su firme determinación también.
Durante la peregrinación es que uno recuerda todo aquello por lo que pasó el profeta Ibrahim alayhi salam, por lo que pasó el profeta Ismail alayhi salam, por lo que pasó una mujer creyente como Hajar, y así. Y es que tampoco es simplemente cumplir los ritos, sino en el cumplimiento de cada uno de esos ritos, uno debe hacerlo con tadabbur, con reflexionando en los significados de de todos y cada uno de los ritos de la peregrinación. Bien, la peregrinación también es una oportunidad para conocer la situación de los musulmanes. Es una oportunidad para conocer la situación de los musulmanes. Una oportunidad donde se evidencia el conocimiento y la ignorancia también. ¿Sí? Una oportunidad donde se evidencia el conocimiento y la ignorancia. Donde se evidencia también la rectitud y el desvío de algunos. O también la espiritualidad o el materialismo de algunos musulmanes. En la peregrinación es donde uno tiene esta oportunidad. Durante la peregrinación uno encuentra la oportunidad de encontrar sabios del Islam realizando la peregrinación y de los cuales uno puede aprender, como puede encontrar también gente que está inmersa en la ignorancia total, como puede encontrar también personas muy rectas y personas muy desviadas, o como puede encontrar la espiritualidad o puede encontrar también el materialismo, ¿sí? Ahora, en cuanto al veredicto de la peregrinación en la Sharia, en la legislación islámica. La peregrinación es de hecho uno de los 5 pilares del Islam. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: Buni al-Islamu ala khams. El Islam se ha construido sobre 5. Y mencionó los 5 pilares del Islam y uno de ellos es la peregrinación a la Meca. Entonces, la peregrinación es uno de los 5 pilares del Islam. Y este pilar es obligatorio para todo musulmán libre, adulto, consciente y pudiente. Y cuando digo pudiente, como dije hace un momento, me refiero pudiente física y económicamente. Y quien tenga estas condiciones está en la obligación de cumplir con la peregrinación por lo menos una vez en la vida. Por lo menos una vez en la vida es la obligación. Si puede hacerlo más veces, si desea hacerlo y puede, alhamdulillah, ¿sí? Pero la obligación es realizarlo por lo menos una vez en la vida para quien sea una persona libre, adulto, consciente y pudiente, ¿sí? La peregrinación fue, este pilar del Islam fue prescrito como un deber islámico en el 9º año de la emigración. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam emigra a la ciudad de Medina desde la Meca, recién en el 9º año después de la emigración fue legislada la peregrinación. Ahora, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él hizo una sola peregrinación y esta peregrinación fue llamada la peregrinación de la despedida. La peregrinación de la despedida. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Sagrado Corán: es una obligación para los hombres peregrinar a esta casa. Es una obligación para los hombres, entiéndase personas, es una obligación para los hombres peregrinar a esta casa, si se encuentran en condiciones de hacerlo. Y repito e insisto una vez más, condiciones físicas y económicas. Y quien niegue lo que Allah ha prescrito, sepa que Allah prescinde de todas las criaturas. Allah dice, Allah ghaniyun anil alamin, que Allah es rico por encima de todas las criaturas. Allah no necesita de nadie. Aquella persona que niegue la obligatoriedad de la peregrinación, o que niegue alguno de los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala, que sepa que Allah no necesita de él. Que sepa que Allah no necesita de nadie. Que sepa que Allah subhanahu wa ta'ala no necesita de nada ni de nadie
no necesita de ninguna de sus criaturas. Allah prescinde de todas las criaturas. Ahora, es un deber también no postergar el cumplimiento de la peregrinación cuando se cuentan con los medios para realizarlo. Si yo estoy bien física y económicamente y tengo las posibilidades de hacer el Hajj, se considera prohibido que yo retrase esta peregrinación. Es un deber no postergar el cumplimiento de la peregrinación cuando se tienen los medios. Abdullah ibn Umar radiyallahu an, él mencionó en una ocasión que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: el Islam fue construido sobre 5 pilares. El testimonio de fe, que es el testimonio de que nada ni nadie es digno de ser adorado excepto Allah y que Muhammad es su mensajero. Cumplir con las 5 oraciones, pagar el zakat, que es la contribución social obligatoria, ¿sí?, y que se impone sobre ciertas personas que han cumplido ciertas condiciones, que ya lo hemos explicado anteriormente. Ayunar en el mes de Ramadán y cumplir con la peregrinación a la casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces queda claro que el Hajj es un deber en el Islam, por lo menos una vez en la vida, para aquellas personas que son libres, que son adultas, que son conscientes y que tienen la posibilidad física o económica de realizar esta peregrinación. Bien. La persona que debe realizar la peregrinación es aquella persona que goza de buena salud, ¿sí? La persona que debe realizar la peregrinación es aquella persona que goza de buena salud y que además cuenta con los medios económicos para solventar los gastos del viaje hasta la Meca, ¿sí? Los gastos del viaje hasta la Meca y la vuelta, y todos los gastos que implica la estadía, la comida, el transporte, todo, ¿sí? La persona que tiene buena salud y que tiene los medios económicos para solventar todo lo que implica el viaje a la peregrinación, es la persona que debe realizar la peregrinación. Es la persona que está obligada a cumplir con este rito y pilar del Islam. Ahora, hay también hay prioridad, ¿no? Siendo prioritario hay prioridades también que se deben dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una prioridad la cancelación de todas las deudas inmediatas y cubrir sus propias necesidades básicas y las de quienes están bajo su responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no me puedo ir a hacer la peregrinación teniendo deudas inmediatas que cubrir o dejando a mi familia desamparada, ¿sí? No puedo ir a hacer la peregrinación teniendo deudas inmediatas que cubrir o dejando a mi familia desamparada, dejando a mi familia sin tener que comer, sin tener con qué subsistir los días que yo voy a estar fuera, por lo menos. Entonces, por eso dice, la persona que debe realizar la peregrinación es la persona que goza de buena salud y que tiene los medios económicos para solventar su viaje. Pero hay prioridades, entonces siendo prioritario la cancelación de las deudas inmediatas porque la persona puede tener deudas que las puede pagar de aquí a un año, por ejemplo, y entonces eso no es un impedimento. Pero las deudas inmediatas sí, las deudas que él se comprometió a pagar en estos días, ¿sí? Ahora, y también el cubrir sus propias necesidades básicas y las de aquellos que están bajo su responsabilidad también es una prioridad. Ahora,
Todo esto puede hacerlo utilizando el excedente de sus ahorros para la peregrinación. Todo esto puede hacerlo utilizando el excedente de sus ahorros que valga la redundancia, que ahorró para cumplir con la peregrinación, ¿sí? Ahora, quien, quien está económica y físicamente posibilitado de hacer la peregrinación debe realizarla por sí mismo. Si yo soy una persona que tiene los medios económicos, que tengo buena economía y estoy físicamente bien, yo tengo que hacer la peregrinación por mí mismo, ¿sí? Ahora, quien tenga posibilidades económicas pero no físicas, debe conseguir a alguien que realice la peregrinación en su nombre, ¿sí? Insisto una vez más, cuando una persona tiene, tiene buen estado físico, o sea, buena salud, y tiene una buena economía, esta persona debe hacer la peregrinación por sí misma. No es válido enviar a otra persona que haga la peregrinación en su nombre porque argumentando que no tengo tiempo, por ejemplo, o que tengo responsabilidades que cubrir. No, debe hacerlo por sí misma. Pero si es una persona que tiene los medios económicos, pero está imposibilitado físicamente, ¿sí? Tiene las posibilidades económicas, pero no físicas, en este caso la persona sí puede buscar a alguien más que realice la peregrinación en su nombre. Él le repagará todos los gastos y la otra persona realizará la peregrinación en su nombre. Claro está, la persona que realice la peregrinación en su nombre debe ser una persona que ya hizo la peregrinación antes por sí misma, ¿sí? Ahora, quien tenga posibilidades físicas, esto es lo contrario, quien tenga posibilidades físicas, pero no económicas, esta persona no está obligada a realizar la peregrinación, ¿sí? Porque por más capacidad física que tenga, no tiene los medios económicos para cubrirse el viaje hasta la Meca y cumplir con la peregrinación. Entonces, por lo tanto, no está sujeto a la obligación de cumplir con este rito y pilar del Islam. Por otro lado, quien no tiene posibilidades físicas ni económicas, tampoco tiene la obligación de cumplir con la peregrinación. ¿Quiénes tienen la obligación de cumplir con la peregrinación? La persona que tiene posibilidades físicas y económicas y la persona que tiene posibilidades económicas, ¿sí? Bien, aquella persona que no tiene posibilidades económicas para realizar la peregrinación, puede recibir dinero del zakat. Repito, aquella persona que no tenga posibilidades económicas para realizar la peregrinación, esta persona puede recibir zakat y emplearlo para realizar la peregrinación. Puede hacerlo, ya que se considera una obra que se realiza bajo el concepto de por la causa de Allah, wa fi sabilillah, ¿sí? Entre los beneficiarios del zakat está mencionado wa fi sabilillah, y por la causa de Allah. Entonces, bajo este concepto, una persona que no tenga los medios económicos puede recibir dinero del zakat y con ese dinero pagarse los gastos de la peregrinación y realizar este pilar del Islam, ¿sí? Entre las virtudes de la peregrinación, y cuando hablamos de la peregrinación también está la umra, ¿sí? Abu Huraira radiyallahu an, que Allah esté complacido con él, Abu Huraira relató en una ocasión que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam fue preguntado: ¿cuál es la mejor de las acciones? ¿Cuál es la mejor obra? Mensajero de Allah, ¿cuál es la mejor de las acciones? Y el profeta sallallahu alayhi wasallam respondió diciendo:
la fe en Allah y su mensajero. Mensajero de Allah, ¿cuál es la mejor de las acciones? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió, la fe en Allah y en su mensajero. ¿Sí? Y se le preguntó, enseguida el hombre volvió a preguntar y le dijo, mensajero de Allah, y después de tener la fe en Allah y su mensajero, ¿cuál es la mejor de las acciones? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió diciendo, el combate para defender la religión de una agresión por la causa de Allah. En árabe, al-jihadu fi sabilillah. ¿Sí? En español hay que explicarlo, el combate para defender la religión de una agresión por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y es que sabemos que existen muchos tipos de jihad. Entre el jihad menor y el jihad mayor existen muchos tipos de jihad. Pero el jihad en el cual se refiere aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam es a la defensa en el campo de batalla, la defensa de la religión de una agresión únicamente por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y luego el hombre insistió y dijo, mensajero de Allah, ¿y luego qué acción es la más amada por Allah? ¿O cuál es la mejor de las acciones luego del imán, luego de la fe en Allah y su mensajero y luego del jihad? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, el hajj al-mabrur. El hajj al-mabrur. Es decir, realizar la peregrinación correctamente. Una peregrinación, insisto, libre de pecados, libre de desobediencia, libre de discusiones, libre de todo aquello que pueda quitarle recompensa a la peregrinación. Y Abu Huraira mencionó también que el profeta, que él en una ocasión escuchó al profeta sallallahu alaihi wasallam decir, quien realiza la peregrinación sin comportarse durante ella de forma obscena ni corrupta, vuelve a su hogar tan puro como cuando su madre le dio a luz, como cuando su madre lo trajo al mundo. Aquella persona que realiza la peregrinación sin cometer actos obscenos, sin comportarse de manera corrupta, es decir, cometiendo actos de desobediencia, actos que desagradan a Allah subhanahu wa ta'ala, engañando, mintiendo, etcétera, etcétera, sin cometer nada de eso, quien realiza la peregrinación de manera correcta, en otras palabras, regresará a su casa tan puro como el día en el que su madre lo trajo al mundo. Y el mismo Abu Huraira narra el hadith que les mencioné hace un momento, en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, cuando se realiza una umra, los pecados cometidos entre la primera y la última umra son perdonados. Los pecados cometidos entre ambas umra son perdonados. Y dijo, y el hajj al-mabrur no tiene otra recompensa más que el Jannah. Y la peregrinación realizada correctamente no tiene otra recompensa más que el Jannah. Ahora, si una persona muere sin realizar la peregrinación, a pesar de haber tenido los medios económicos para hacerlo, se debe destinar parte de su herencia para que alguna persona realice la peregrinación en su nombre. ¿Sí? Si los derechos de las demás personas se deben pagar, los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala son los que se deben pagar con mayor razón. Entonces, si una persona muere sin realizar la peregrinación, a pesar de haber tenido los medios económicos para hacerlo, entonces se debe destinar parte de su herencia, el dinero que ha dejado, parte de su herencia, para que alguna persona realice la peregrinación en su nombre. Ahora, ¿qué sucede cuál es el veredicto sobre la peregrinación de la mujer sin un mahram? ¿Cuál es el veredicto de la peregrinación de una mujer sin su mahram o sin un mahram? ¿Sí? La peregrinación
Es obligatorio para la mujer que posee un mahram que pueda acompañarla, empezando por allí, ¿sí? El principio indica que la peregrinación es obligatoria para la mujer que tiene un mahram que puede acompañarla, como por ejemplo su esposo, su padre, su hermano, su hijo o cualquier otro que según la legislación islámica lo considere mahram, ¿sí? O dicho de otra manera, cualquier otro que según la legislación islámica eh, no pueden casarse con ella, ¿sí? Como es el caso de los que he mencionado, su hermano no puede casarse con ella, su padre no puede casarse con ella, su hijo no puede casarse con ella, etcétera, etcétera. Su abuelo tampoco puede casarse con ella, entonces es su mahram. Y así. Su tío paterno no puede casarse con él, entonces es su mahram. Su tío materno entonces no puede casarse con él, también es su mahram. Y así. Todo aquel que no puede casarse con ella legalmente pasa a ser su mahram, ¿sí? Ahora, eh, si el mahram, si el mahram se niega, esa es otra situación, si el mahram se niega a acompañarla, ella de principio no tiene la obligación de peregrinar, ¿sí? No tiene la obligación de peregrinar. Ahora, si la mujer peregrina sola, su peregrinación es válida, pero comete el pecado de haber viajado sin compañía de un mahram. Y es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo explícitamente que una mujer no debe realizar un viaje largo sin la compañía de un mahram. Ahora, en la actualidad existen agencias así como existen agencias de viaje, existen agencias de peregrinación, como por ejemplo en Brasil está eh, Viajes al Hidayah, si no me equivoco se llama así. Entonces, en este tipo de grupos se puede garantizar la seguridad de las mujeres, entonces en este caso no habría mayor problema. Cuando no se puede garantizar la seguridad de la mujer, es allí cuando se, se, se regula según el principio legal del Islam, en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió a la mujer realizar viajes largos, de larga distancia, sin la compañía de un mahram. Pero aún así, si la mujer tiene un mahram, entonces, y tiene los medios que ya hemos mencionado, tiene los medios, las posibilidades para realizar la peregrinación, entonces está en la obligación de realizar dicho pilar del Islam. Si su mahram se niega a acompañarla, entonces ella está libre de esa obligación. Pero si aún así ella realizase la peregrinación, su peregrinación es totalmente válida. Simplemente tendría el pecado de haber viajado, pero esto no quita la recompensa del otro, ¿sí? Ahora, si es con estas agencias que les acabo de mencionar, agencias del Hajj, donde sí se garantiza la seguridad de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino de los peregrinos en general, entonces es allí cuando ya no habría mayor problema. Ahora, no es permitido, como dije hace un momento, no es permitido, ese es un principio que lo debemos tener claro, y es que es algo dicho por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No es permitido que la mujer viaje largas distancias sin la compañía de un mahram. Es cierto que aquí donde nosotros vivimos la vida es distinta, las circunstancias son distintas, el, el, el sistema es distinto, entonces aplicarán normas distintas, ¿no? Pero hablando de en un ambiente donde todos son musulmanes, en una nación, en un país donde todos son musulmanes, rige el principio legal principal, que es el que la mujer no debe o no puede viajar largas distancias sin la compañía de un mahram, ya sea para la peregrinación u otros destinos, ¿sí? Ahora, no importa si es una mujer anciana, si es una mujer joven, si viaja sola o con un grupo de mujeres, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, y lo generalizó cuando dijo, una mujer no debería viajar sin un mahram, ¿sí? Ahora, repito, esto es
en un lugar donde la mayoría son musulmanes, se rigen por este sistema, pero donde en lugares como el país donde nosotros vivimos y las situaciones son distintas, donde ya de por sí las mujeres viajan solas, las mujeres se trasladan solas, el sistema de vida en el cual vivimos es un sistema totalmente distinto a un sistema islámico, en una nación islámica. Entonces hay ciertas flexibilidades en algunas normas. Y en este caso, muchos de los eruditos de los últimos tiempos han mencionado que si son con agencias que pueden garantizar la seguridad de las personas, la seguridad de las mujeres, no hay problema en que realicen la peregrinación. Sobre todo en el caso de aquellas hermanas que han hecho su shahada, son musulmanas y son las únicas musulmanas en su familia. Nadie más en su familia son musulmanes. Por lo tanto, nadie más en su familia sería un mahram válido para realizar la peregrinación. Entonces, circunstancias particulares tienen excepciones a la regla muy particulares, ¿no? O tienen normas muy particulares. Bien, hermanos y hermanas, hasta aquí llegamos con nuestra clase del día de hoy. En nuestra próxima clase vamos a hablar sobre el veredicto sobre realizar la peregrinación en nombre de otra persona. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es ¿Es obligatorio? ¿Es voluntario? ¿Es reprobable? Todo esto lo vamos a hablar en nuestra próxima clase, ¿sí? Vamos a hablar también sobre el ihram de la mujer que está menstruando o atravesando el puerperio, cómo se debe dar todo esto, ¿sí? ¿Qué pasa si la mujer va y realiza la peregrinación y durante los días de la peregrinación le llega la menstruación, por ejemplo? Que estos y otros temas más sobre la peregrinación hablaremos en nuestra próxima y la próxima clase hasta que nos llegue los días del Hajj. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No olviden, si tienen preguntas, dejarlas en los comentarios o enviar sus preguntas a la carpeta, a la bandeja de mensajes de Islam Perú también. Ahí podemos responder también sus preguntas. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.